Queridos amigos, con profundo pesar, el Ecuador comienza este día con la mala noticia del vil asesinato de Efraín Ruales, un joven presentador de televisión, quien muy seguramente tenía una vida por delante maravillosa en todos los campos. Es penoso lo que ha sucedido y es penoso tener que confirmar que cuando en diciembre pasado Jaime Nebot y yo convocamos una rueda de prensa para hablar de los problemas de seguridad del Ecuador, muchos creyeron que era una exageración, pero lo sucedido hoy confirma que no hay una exageración. Desde esa fecha para acá ha sucedido el asesinato del ex asambleísta Patricio Mendoza, del asesinato, sí, de un hombre con un historial delincuencial, pero que no merecía morir como murió en Manta aquel ecuatoriano conocido como Rasquiña. Los demócratas que respetamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tenemos que rechazar estos actos violentos y tenemos que decirle al gobierno que actúa con timidez, que son timoratos, que frente a la delincuencia hay que aplicar una mano de hierro y que esa mano de hierro no es otra que un presidente de la República que le dé respaldo político a la fuerza pública en el Ecuador, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, ese respaldo político para evitar que cuando un efectivo de la policía interviene frente a un delincuente, no sea castigado el policía, sino debidamente enjuiciado el delincuente. Es necesario reformas legales en el Ecuador. Son necesarias reformas para fortalecer la justicia, fortalecer la fiscalía, dar autonomía a la fiscalía con más presupuesto, con más capacitación, porque no podemos permitir que se nos vaya como agua entre los dedos esta isla de paz del Ecuador. Tenemos que luchar con firmeza contra la delincuencia. Tenemos que defender a los ciudadanos honestos de este país. Y me duele, como ser humano, lo sucedido esta mañana con Efraín Ruales. Y este es un motivo más para decirle a los ecuatorianos que en el gobierno del cambio lucharemos contra los delincuentes, fortaleciendo a la fuerza pública y a las instituciones del Estado como la justicia y la fiscalía. Quedo a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta. Vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas presentes. Muchas gracias. Tenemos a Alexandra Valencia de la agencia Reuters. Buenos días, candidata, buenos días, compañeros. Bueno, yo un poco quiero abordar el tema económico. En esta semana el presidente Moreno ha tenido un viaje a Estados Unidos y se ha reunido con autoridades del Fondo Monetario. Si bien usted ya ha dicho que no va a subir el IVA, que es uno de los puntos de ese acuerdo, ¿qué va a pasar con el resto del contenido de ese acuerdo? En caso de que usted gane la presidencia, ¿va a revisar el acuerdo o lo va a desconocer? ¿Cuál es el plan ahí en ese tema? En primer lugar, nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos es a subir el IVA. Y lo que le preocupa a un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que es como una especie de auditor de la economía de los países, es que el Ecuador ponga en orden las cuentas fiscales. Y hay manera de ponerlas en orden sin subir el IVA. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que ser eficientes y tenemos que explotar más petróleo que el Ecuador sí tiene para generar ingresos del Estado. Y yo quiero decirle algo, en alguna medida soy mucho más audaz que las metas del Fondo Monetario Internacional.
ellos hablan de ir reduciendo el déficit. Yo hablo de llegar a déficit cero, porque el día que Ecuador llegue a déficit cero, no habrá más deuda. Y otra pregunta, perdón. Encantado. Sí, un poco también cuáles van a ser las reformas laborales que se aplicarán en caso de que usted gane, porque hay mucha preocupación entre la ciudadanía. Y también en el tema de la deuda, el presidente Moreno también está dejando una renegociación con acreedores de la deuda por los bonos. ¿Esos acreedores van a ser respetados ese acuerdo que se hizo en margen de los bonos y el tema laboral? Gracias. Respecto a la renegociación de la deuda, todos los acreedores pueden estar seguros de que respetaremos la renegociación, que es un compromiso del Estado, no del gobierno, y que cuando yo asuma la presidencia de la República, gobernaré el Estado ecuatoriano, no a mi gusto y color, sino respetando los compromisos del Estado. Con relación al tema laboral, soy directo. Es mentira, es falso que yo he planteado reducir el salario básico en el Ecuador. Eso sería, primero, inconstitucional, segundo, ilegal, y lo más importante, absolutamente insensato. Esa es una noticia falsa, una narrativa del candidato Arauz que se ve desesperado por su caída en picada en las encuestas. Nosotros queremos crear empleo, oportunidades y empleos con buenos ingresos, con buenos salarios para todos los ecuatorianos que hoy aspiran a una oportunidad para sacar adelante a sus familias. Tenemos también la pregunta de Freddy Paredes de Televisión. Gracias, señor Lazo. Para ir en el mismo sentido del tema económico, el más nuevo compromiso del gobierno es estos 3.500 millones de dólares conseguidos de la DFC de los Estados Unidos con cargo o contra proyectos de monetización del Estado para desembolsar estos 3.500 millones de dólares. Se ha dicho que no necesariamente se tienen que ejecutar en este gobierno esos proyectos, pero sí presentarlos, y contra esa presentación apenas van a obtener esos 3.500 millones de dólares. Quiero consultarle a usted si obtiene el favor popular. ¿Usted es partidario de la monetización de activos, de la concesión de la administración de empresas públicas o como se lo quiera llamar? En primer lugar, Freddy, quiero recordar que uno de los objetivos de ese préstamo del DFC es para sustituir pasivos caros. Y uno de los pasivos más caros que tiene el Ecuador es con la China. Por lo tanto, sería un buen negocio para los ecuatorianos tomar un crédito a más bajas tasas de interés y prepagar la deuda china por la que se ha comprometido petróleo, al menos 170 millones de barriles de petróleo. En segundo lugar, yo creo en un manejo eficiente del Estado. Un manejo eficiente del Estado es un Estado que da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y deja a un lado esta discusión o debate ideológico. Y voy a ser claro con un ejemplo. Cuando una madre de familia quiere agua para hidratar a su hijo recién nacido, no está preguntando si el agua la produjo una empresa pública, una privada o se trata de una empresa comunitaria. La madre quiere agua de calidad y agua potable. Y eso es ser eficiente, poner a la mano de los ecuatorianos los productos y las soluciones a sus problemas reales. Y así será nuestro gobierno, un gobierno eficiente, Freddy. ¿Alguna pregunta adicional? Estamos en oferta. Dos preguntas por una. Yo puedo volver. Vamos, vuelva usted, no hay problema. Muchas gracias. Sí, un poco, bueno, la agencia Reuters es económica y por eso estoy... Siga usted, no se preocupe. Sí, lo que le quería también consultar es, mucho se ha criticado el acuerdo marco que se firmó con Estados Unidos, con el DFC. ¿Ahí se va a cambiar esas condiciones? ¿Se va a aceptar o...? El acuerdo macro con el T... Con la Corporación Financiera de Estados Unidos. La DFC. Sí, perdón. ¿Ahí se va a revisar esas condiciones o se va a tenerlo ahí como un posible
Mire, yo soy un ecuatoriano que reconoce el esfuerzo que el gobierno americano ha hecho en los últimos años por el Ecuador. A través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dado que los Estados Unidos tiene una influencia decisiva y gravitante en el fondo. Y más aún cuando la nueva DFC, organismo financiero del gobierno americano, aprueba un préstamo de 3.500 millones de dólares para el Ecuador. Yo creo que tenemos que ser consecuentes con nuestro principal socio comercial, con quien nos ha permitido usar su moneda como nuestra moneda en el Ecuador. Un país al que los ecuatorianos cuando quieren viajar quieren ir a Estados Unidos. Cuando un padre quiere que su hijo tenga una mejor educación, piensa en Estados Unidos. Cuando alguien tiene un quebranto en la salud, busca la solución en Estados Unidos. Por lo tanto, es un país con el que tenemos muchas más afinidades en el mundo. Y yo creo que desideologizando las relaciones internacionales y asumiendo un pragmatismo que haga prevalecer el interés de los ecuatorianos, un gobierno como el nuestro buscará un mayor acercamiento con los Estados Unidos. Gracias, señor Lazo. Yo quisiera abordar el tema de las vacunas. Una de sus propuestas de campaña es una vacunación masiva. Si no me equivoco, usted ha ofrecido 9 millones de vacunas en los primeros 100 días de su eventual gobierno. Quisiera consultarlo cómo lo va a hacer, señor Lazo. Lo primero, somos el único candidato que escogió como binomio un médico, el doctor Alfredo Borrero Vega, que entiende muy bien de todos estos temas, quien fue mi compañero en el fideicomiso Salvar Vidas, que trabajó en la pandemia. En segundo lugar, el punto clave, el factor clave de éxito es saber negociar las vacunas. No podemos negociar con un solo proveedor. Ya vemos que Pfizer está quedando mal con países como Canadá. No de mala fe, está quedando mal porque quiere reformar una de sus plantas en Europa y eso hace que postergue la entrega de los pedidos. Nosotros tendremos que negociar con AstraZeneca, con Moderna, con Pfizer, con todos aquellos que producen vacunas certificadas por países desarrollados como los Estados Unidos, como la Unión Europea. Ahí está la clave. Luego, en un proceso logístico donde habrá un criterio fundamental, no tendremos el monopolio del Estado para poder proporcionar la vacuna a los ecuatorianos. Yo creo que en una alianza público-privada, empresas grandes como, por decir, el Supermax y mi comisariato, pueden vacunar a sus empleados y también puede proporcionarse vacunas a través de centros comerciales, farmacias, yo diría que hasta oficinas bancarias. ¿Para qué? Para ampliar el número de puntos de proporción de la vacuna, facilitar de esa manera un proceso logístico, eso sí que respete la cadena de frío en el caso de las vacunas de Pfizer y todos los procedimientos logísticos. Pero tenemos que pensar en grande como sociedad ecuatoriana y no monopolizar la proporción de la vacuna en el Estado. Y peor, que venga algún funcionario del Estado a querer vacunar primero a su mamá y a las amigas de su mamá y después al pueblo ecuatoriano. Yo quiero que sepan todos los ecuatorianos que a mí se me ofreció la vacuna y luego de agradecer yo dije que no, porque primero tienen que ser vacunados los ecuatorianos que presentan mayor vulnerabilidad. Primero el pueblo. ¿Nada más? Quisiera hacer una consulta adicional, presidente. Dígame. En torno a la muerte de Federico Valles, existe una percepción de grave inseguridad, a punto que un personaje público, un querido como él, ha sido asesinado. ¿Cuál es la postura personal de Guillermo Lazo Valdés ante las autoridades, más allá de esta propuesta seria que en algún momento se presentó con el exalcalde Jaime? Estamos con un gobierno muy timorato, con un gobierno que de alguna manera asume una posición cobarde frente a la delincuencia. Exigimos del gobierno una actitud firme, que cruce la línea y se ponga del lado de los ciudadanos y en contra de la delincuencia. No podemos seguir
despertándonos con estas malas noticias que más allá de lamentar una valiosa vida, la muerte de un valioso ser humano como Efraín Ruales, más allá de eso, es un símbolo de la inseguridad que se vive en el Ecuador. En Guayaquil, en la avenida Juan Tanca Marengo, en la mañana, asesinado con métodos de sicariato un presentador de televisión o cualquier ser humano. Es algo que nos debe de indignar a todos y nos debe de mirar hacia el gobierno y decirle: Señor, ¿y usted qué hace? Usted tiene que actuar sin cobardía, con firmeza, con mano firme, como lo vamos a hacer nosotros frente a la delincuencia. Muchas gracias a todos.